Estamos de regreso en Cátedra Médica, lunes de catedráticos. Hoy hablamos sobre amputaciones por pie diabético. ¿Qué debemos hacer para no llegar a este extremo? ¿Cómo orientar y educar adecuadamente a la población? En el bloque anterior conceptualizaban el tema de la prediabetes. Y me gustaría, doctora Leticia, que pudiéramos hablar de si este concepto está bien utilizado, porque a veces el hecho de que el paciente le diga, no, usted está prediabético, puede hacer que se descuide un poquito, porque entiende que no es diabético todavía. ¿De qué niveles de azúcar en sangre estamos hablando? Y si es correcto utilizar este término de prediabetes. Sí, el término de prediabetes está descrito y tiene unos valores específicos. Un paciente que su azúcar en la mañana ande entre 100 y 126 es un paciente prediabético, y un paciente con una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4 es un paciente prediabético. Ya hay una alteración, claro. O sea, no es un paciente normal. Entonces, en el punto de la prediabetes, lo importante es que la prediabetes se puede revertir. Si yo vuelvo a mis valores normales, si me trato, si cambio mi estilo de vida, puedo revertir la prediabetes. Ahora, una vez se cruza la línea a diabetes, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cuáles son las cifras de diabetes? Una glucosilada por encima de 6.4, un azúcar en ayunas mayor de 126, un azúcar mayor de 200 a cualquier hora con síntomas de diabetes. Se debutan pacientes con pie diabético. Entonces, todas las que estén por ahí es un paciente diabético y eso no tiene vuelta atrás. Okay. Se controla perfectamente, pero siempre tiene su diagnóstico. ¿Regularmente pasan los pacientes de ser prediabéticos a la diabetes o toman esa conciencia, cambios en el estilo de vida y revierten? ¿Cuál es la tendencia mayor? Más de un 50% pasa a diabetes. Pasa a diabetes. O sea que ahí hay un tema importante que trabajar en cuanto a la educación del paciente para evitar que tenga entonces que pasar a ser paciente diabético. Es que la mayoría del paciente no siente nada. Entonces, como no tiene nada, entiende que eso es un poquito, es un chin. Yo tengo la azúcar un chin alta. Y pasan 5, 6, 7 años y el paciente te debuta con 300 de glicemia y dice, yo estoy mala, nadie me dijo nada. Usted era prediabético porque usted usaba medicamentos. Leticia, hay una idea, ¿no?, en la población de que la diabetes es una sola enfermedad, pero sin embargo hablamos de diabetes tipo 2, ¿verdad?, que es probablemente la más abundante, ¿verdad?, la del adulto, y la diabetes tipo 1. ¿Pudieras tú aclararnos un poco ese concepto para la gente que nos está escuchando en este momento en Cátedra Médica? Sí, claro. Hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes asociada a fármacos, o sea, hay diferentes, diabetes estacional. La diabetes tipo 1 es en la que hay una deficiencia absoluta de insulina por causa autoinmune o causa desconocida. El propio cuerpo ataca el páncreas y se deja de producir insulina. ¿Eso normalmente ocurre en las primeras etapas de la vida o no? Usualmente, pero se han visto pacientes adultos, ya todo ha cambiado mucho, que han debutado con una diabetes tipo 1, porque las enfermedades autoinmunes han estado en aumento. Okay. La diabetes tipo 2 es la que vemos más frecuente actualmente, que es la que se asocia, a pesar de que tiene un componente genético, al estilo de vida, a la obesidad, al sobrepeso, a la falta de ejercicio, al tipo de alimentación. Esa es la que actualmente mayor vemos. Y el paciente que toma más tiempo para aceptar su enfermedad. Otros tipos de diabetes que están asociadas a fármacos y la diabetes gestacional. Que es por estar embarazado, ¿no? La mujer que estando embarazada desarrolla una diabetes. Y la asociada a fármacos, hay medicamentos psiquiátricos y otros, el uso de esteroides que pueden, con el uso prolongado, desarrollar una diabetes. Hablaba de síntomas, doctora, y me gustaría también que en esta parte, en donde hacemos esa orientación, pudiera hablar de cuáles son esos síntomas que pudieran alertar al paciente para identificar tempranamente la diabetes. Se conocen como las 4P, polidipsia, poliuria, polifagia, que son mucha hambre, mucha sed, orinar mucho, sobre todo de noche, mareos, cansancio, pérdida de pesos involuntaria, paciente se seca en buen dominicano. Esos son los síntomas más llamativos y los principales síntomas de una diabetes. Excelente. Andrés, antes de irnos a la pausa, planteábamos la pregunta de que de esos pacientes, el tema del día de hoy, pie diabético, una complicación, una catástrofe, decía el doctor Juan Vicente Méndez, y sobre todo a la amputación, que es el fracaso de esa condición. Te preguntaba, de esos pacientes que se reciben en el hospital donde te estás entrenando, ¿ustedes registran la cantidad de pacientes que sabe de su condición, que sabe que es diabético?
aquellos que no saben y aquellos que se enteraron porque lo empezaste a decir, se enteraron en un momento pero abandonaron el tratamiento. Se lleva esa y tenemos entonces alguna información que brindarle a la población porque eso nos va a nosotros a dar un punto de partida interesantísimo a la población de cuál es la realidad de la gente que llega con una úlcera, con una tronera, con un hoyo en el pie infectado y que eso eventualmente puede representar que el 30% a los 2 años esté muerto, que el 50% esté muerto a los 3 años. Sí, bueno, normalmente diario nosotros vemos un promedio de aproximadamente 40 a 50 pacientes diarios, es decir, en 2 turnos, tenemos 2 turnos, un turno en la mañana. 40 pacientes diarios. Diario, eso es de lunes a sábado. Normalmente los sábados solamente son en los turnos de la mañana, pero en los turnos, en los días laborables, de lunes a viernes, tenemos 2 turnos, un turno en la mañana y un turno en la tarde. Que vemos un promedio de aproximadamente 40 pacientes, en donde de esos 40 pacientes, la mayoría, vamos a hablar de casi más del 50%, sí saben que sufren de la diabetes y ya los restantes llegan por primera vez, es decir, que se encontraron una pequeñita herida en el pie y van para que le curen el pie, porque ese es el fin por lo que van. Entonces, a partir de ahí es que entonces comenzamos e iniciamos el protocolo. Cuando ya el paciente llega y evidenciamos de que hay que ingresar al paciente, se ingresa al paciente y se comienza entonces a trabajar con un foco multidisciplinario, con múltiples departamentos. Nos damos asistencia tanto con el departamento de diabetología, cardiología, infectología y demás, para entonces darle seguimiento a esos pacientes. Interesante saber, sobre todo en este tipo de trabajo que usted está realizando, doctor Juan Vicente Méndez, que es para los estudiantes de medicina, me refiero, para las escuelas de medicina de la República Dominicana, el utilizar estos centros de formación como una cantera de conocimiento. Porque, por ejemplo, esa gente que llega a ese servicio, es un servicio que por la cantidad probablemente no recibe pacientes sábado en la tarde, pero por una decisión administrativa y domingo, no porque no haya. Entonces, la cantidad de información que se puede obtener acá, los estudiantes que muchas veces me dicen, doctor, yo estoy haciendo un trabajo de investigación de hernia discal, perfecto, como neurocirujano, pero óyeme, problema serio en el mundo y ha sido objeto de declararlo por la OMS como son las enfermedades crónicas que no se pegan, no transmisibles. Y la diabetes es una de esas. Esos pacientes que llegan con esas condiciones, el saber, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada con que llegó, para que la población médica joven se entere y sepa y se consume esa información es valiosísima. El tener entonces que esa gente anda en automático, que anda con un problema. El otro día yo venía saliendo de una propiedad que tengo en el campo y me encuentro con uno de los muchachos que trabaja en la puerta y me manda a parar él. Me dice, mira, doctor, yo me siento unos mareos que me están dando. Paciente de 33 años de edad. Y ahí parado, le digo, pero ¿y qué más? Y dice, no, yo me paso el día entero cansado y con mareo. Y tú estás orinando mucho. Ay, yo me paso el día orina y bebiendo mucha agua y la 4P. Lo que tú decías, come mucho, toma mucha agua, orina mucho, el peso, perdiendo peso. Lo envío a un hospital cercano. Le digo, mira, llama a fulano de tal. Cuando le toman la glicemia, el azúcar, le miden el azúcar, ¿saben lo que dio? 500. High. Mayor de 500. Dio alto. O sea, tenía por encima de... Mayor de cuando usualmente el glucómetro dice high, es mayor es que de 500. no es capaz de medirlo. Mayor de 500 o algunos glucómetros mayor de 600. Wow. O sea, y ese muchacho, entonces, es una persona de 33 años que eventualmente, ¿cuántos hay de eso? Usted decía, el 12%, 12.5% de los dominicanos está en esa condición, lo sepa o no lo sepa. Y entonces nosotros tenemos que migrar a llevar la atención primaria, a llevar la
los controles a las comunidades. ¿Por qué? Porque podemos replicar todas estas unidades a todo lo largo del país para que lleguen a tener atención más rápido, pero hay que hacer prevención secundaria en esas unidades de atención primaria en las comunidades. Adelante, Liz. Doctor Juan Vicente Méndez, usted ha dicho hoy que el pie diabético es una catástrofe para la salud pública. A mí me gustaría que usted pudiera explicar eso. ¿Cuál es el impacto que tiene? No solo para el paciente, sino para esa familia, para la sociedad y para el sistema de salud pública en sentido general. Realmente, cuando enfocamos el pie diabético, uno se siente bien en el sentido de que las cosas han cambiado, a pesar de que tenemos... Han mejorado, ¿no? Sí, porque tenemos tratamientos de bioingeniería genética, tenemos apósitos, procedimientos endovasculares, todo eso, ninguno de esos procedimientos, el uso de Epigraf y Alpograf, por ejemplo, que la FDA lo aprobó, y otra serie de sustitutos de piel y una serie de intervenciones a nivel del pie, clasificaciones pediabéticas, más de 32 clasificaciones pediabéticas. Cada una tiene sus beneficios. Entonces, anteriormente teníamos Wagner, que era la clasificaba el pie en 4 tipos. Sin embargo, ahora tenemos la que nosotros usamos más en las residencias, son 5, porque son más de 32. Ahora bien, cuando yo hablo de catástrofe, estoy hablando del punto de vista del resultado de la complicación del paciente con pie diabético. Mueren 1 millón de personas. Es decir, el pie diabético mató más pacientes que el COVID relativamente, porque fueron 1 millón de pacientes que murieron por pie diabético. Cada año. Cada año. Y 4 millones de pacientes mueren al año como consecuencia de la diabetes. Entonces, es algo que tiene un impacto a nivel socioeconómico, y por eso decía ahorita, por ejemplo, el promedio de los países en la intervención del efecto global es que por eso este concepto epidemiológico sigue aumentando, y viendo lo que es la discapacidad, los años de vida asociados a discapacidad, de que esto es un indicador de mortalidad prematura. Y estos pacientes diabéticos, su calidad de vida se desmejora cada día. Cuando usted ve un paciente diabético descontrolado, evidentemente, con una artropatía de Charcot, que es una complicación propia del paciente diabético que hace un pie diabético, y usted ve esa deformidad en el pie, y cuando el paciente nos llega en esa condición, tú dices, carajo, ¿qué podemos hacerle? Solamente muchas veces, y que no vienen ulcerados, si vienen ulcerados es terrible, porque ya esos pacientes se fragmentan, hace osteomielitis, y las complicaciones están ahí muchas veces. Entonces, cuando usted tiene esa parte, que es la parte económica, que tiene que ver con ese paciente, con esa dieta que tiene que tener ese paciente, con esa intervención de cada uno de los especialistas que tienen que verlo, y se habla de promedio, todo está tamizado en pie diabético, $1,500, $2 más o menos para manejo de pie diabético mensual en los mejores países. España gasta más o menos la misma cantidad, y Australia también. Sin embargo, extrapolando esos datos a República Dominicana, tenemos más o menos $1,600, $1,700 también como tratamiento del manejo del pie diabético. ¿Qué pasa? Nosotros aquí no tenemos, tenemos la bioingeniería, parte de la bioingeniería genética. Yo soy de los que creo que tenemos que aplicar la inteligencia artificial al pie diabético, que sí tiene importancia de manejar pie diabético a nivel, a través de los sistemas de inteligencia artificial. Y esto nos va a ayudar mucho, porque vamos a pesquisar el paciente diabético, vamos a tamizarlo y vamos a darnos cuenta desde el inicio una complicación o una condición previa que puede generar una úlcera de pie diabético, que es lo que va a producir en el paciente diabético una úlcera neuropática, neuroisquémica o sencillamente isquémica. Y cuando usted ve esos pacientes que tienen y le hace un dúplex, demanda un índice tobillo-brazo por debajo de 0,6, y tú dices, wow, pero no tiene pulso arriba, es un paciente joven, o le hace un trazado electrocardiográfico y tiene datos de isquemia crónica que se agudiza en el paciente, entonces medimos de que esa catástrofe como tal, aplicado al concepto de años de vida asociado a la desgracia del paciente, porque esto es algo que ya se salió de las manos, pero sigue en aumento. Entonces, creo que cada uno de los programas del ministerio, del servicio, de las universidades,
tenemos que abocarnos, y las residencias, tenemos que abocarnos a hablar de esto todos los días y tratar de ver la parte del eslabón que tiene que ver con la educación del paciente. Ver la forma de que este paciente no nos llegue tan descompensado, y ahí la doctora tiene un protagonismo, de que también esa es la parte educativa. Esto es, y como uno vive siempre actualizándose, yendo fuera del país a ponencias internacionales y conferencias, y decía alguien, por ejemplo, cuando un paciente pierde una extremidad, está perdiendo un órgano. El pie es un órgano. El pie no es simplemente un segmento de la extremidad inferior, es un órgano. Y como tal, es un órgano de proporción, de estabilidad, de dinámica. Y si usted en ese paciente no mira lo que es la biomecánica del pie, y cuando usted ve un paciente ulcerado, lo ve reulcerado, que un porcentaje importante de ellos se reulceran en la misma parte del antepié, sobre todo la parte retromalar, es la parte más difícil. Vemos que esas úlceras complejas, cuando podemos agarrarla y curarla a través de los procedimientos endovasculares, a través que suple la parte del flujo, o también a través del factor de crecimiento, junto con el Hospital José María Cabral Ibáez, tenemos un programa ajustado a ese uso de terapia de bioingeniería genética. Esto, por suerte, casualmente ya la residencia de vascular del Cabral Ibáez se aperturó ahora recientemente, y también la residencia de pie diabético. Es decir, que tenemos 2 programas de residencia de cirugía vascular en el país y 2 programas de pie diabético formados y avalados por la misma universidad. Esto es importante que se diga por esta vía. ¿Por qué? Porque el Cibao tiene una gran cantidad de pacientes diabéticos. Hay 14 provincias. 14 provincias. Y a veces es la misma casuística. Y yo me extrañé en una visita que tuve, una conferencia que tuve que ir a Asua, cuando el director del hospital de Asua me dijo a mí, aquí el 37% de la población de Asua es diabético. Yo me extrañé mucho que en el sur, en la parte sur, Lo desproporcionado. eso es algo fuera de serie. Digo yo, 37% de la población, me dice 37%. Estudios que hayan hecho ellos, no lo hice yo. Y yo tengo que creerle, evidentemente, y ver la casuística. ¿Qué le ofrecían en ese momento a los pacientes? Amputación. Entonces, cuando usted ve que en un programa de nosotros, con 2 unidades de pie diabético, donde vemos 80, 100 pacientes todos los días, diarios. Entre Santiago, el Cabral Ibáez, que lo sepa el pueblo, y el Moscoso Pueblo. Y el Moscoso. No, nosotros en el hospital vemos en las 2 unidades 100 y pico de pacientes diarios. Cuando usted lo extrapola son 1.200, 1.100 pacientes semanales. Cuando lo lleva al mes son 4.000 y pico de pacientes. Esto al mes. 4.000 al mes. Al mes. Pero ¿qué pasa? Que ahí va de todo. Sí. Pero cuando usted lo lleva al año son 40.000 pacientes y pico, 44.000 pacientes al año. Sí. Que de esa cantidad, póngale que el 30 al 40% sea diabético. Ahí entraríamos en una verdadera catástrofe. Y por eso usted ve que cada día se ven más y más pacientes amputados. Entonces, el objetivo no es amputar. Es más fácil amputar que Es más fácil involucrarse, y ¿verdad? sobre todo que la ARS, y hago ese llamado, las ARS, eso es lo que cubren. Amputación. Amputación. Bueno. Un paciente diabético que ha sido manejado con el criterio debido, muchas veces glosan el expediente, los antibióticos lo glosan, entonces obligan muchas veces al médico a tener que hacer un procedimiento que no está indicado y que el paciente evidentemente lo estamos condenados a morir. La pregunta que habría que hacerle a los ejecutivos yo me voy más arriba, me voy más arriba incluso de los sectores económicos, de la banca. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, Eduard Guzmán, que lo preside. La pregunta es, si usted tiene un pie diabético, ¿a usted le interesaría que la respuesta que le den a su problema sea una amputación?